Ocho dice que el miedo es una de esas puertas por las que uno puede entrar al ser. Y recuerde que él también nos habló muchísimo sobre el miedo. Y de las cosas que a mí más me encantan es, él dice, solo la persona viva o solo algo vivo puede tener miedo. Lo que está muerto no experimenta miedo. Entonces es como un regalo. Es como darle como, digamos, como el valor importante que tiene el miedo, pero también darnos cuenta que hace parte de nuestra vida. O sea, el que estemos vivos es lo que nos da la opción de experimentar miedo. Pero no quisiera enredarme mucho en este podcast con toda la terminología del miedo, porque es que psicológicamente al miedo le han puesto una cantidad de situaciones que no son. Y me encantaría poder explicar esto. La mayoría de los miedos no son tuyos. La mayoría de los miedos fueron impuestos por la sociedad, por la familia, por la cultura, por otros, porque es el subproducto de alguna manera de eso que tú te crees. Porque es que hay un personaje, hay una estructura, hay alguien ahí que es el que experimenta miedo. Y entonces ese de alguna manera subproducto es el que realmente está experimentando un miedo que realmente no existe. A mí me encantaría de pronto que en este podcast te pudieras quedar con algunas herramientas que también por supuesto las he usado, no solo individualmente, sino también las he podido compartir, digamos, con muchos de mis pacientes cuando hago el proceso terapéutico, pero también los comparto mucho cuando hago los talleres o cuando estamos, digamos, en nuestros encuentros en la conferencia del último viaje. Y es que la gran mayoría de nosotros nos perdemos la vida por el miedo, ¿ok? Y hay un miedo que es natural en todos nosotros porque es natural, estamos vivos. Entonces, si tú vas por la calle y de repente estás expuesto a algo, sientes un pito, una alarma, una sirena, tú inmediatamente reaccionas y eso te salva la vida. Pero la línea del miedo y la línea de la estupidez es bastante delgadita. Yo recuerdo que alguien algún día me dijo, ¿tú le temes a las alturas? Le dije, no, yo no le temo a las alturas, pero eso no me da la posibilidad de subirme en un edificio o en una cosa de 10 metros y lanzarme al vacío simplemente porque yo no le temo a las alturas. Eso es muy estúpido. Y así es que manejamos las cosas ahora, ¿de acuerdo? Como que es que uno no puede experimentar miedo. Claro que este cuerpo puede experimentar miedo, pero hace parte, por supuesto, de la experiencia de vivir acá. Además, hace poco también grabé un reel en una de nuestras redes y fue recordarles, vivir es peligroso, mis amores. Tú te levantas cada día, cada mañana, sales al mundo y tú no sabes a qué te vas a exponer, a qué estarás expuesto en el día a día. Y a mí me encantaría de pronto hacer una invitación sobre todo a las mamás. Los papás tal vez, pero a las mamás es un poquito más entregado. Bueno, claro que hoy en día hay papás de papás, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos buscan la seguridad, que todo sea seguro, que no les pase nada, estar como en un tapete protector para sus hijos, para sus hijas. Y perdónenme, mis amores, la seguridad no existe. Intentamos protegerlos, pero es imposible. ¿De acuerdo? Eso es una recordación que es importante. Entonces, incluso hay mamás que evitan que sus hijos salgan, comparten. Y en la primera oportunidad que salen estos muchachos, que salen estas muchachas, les pasan cosas. Y entonces ellos dicen, sí vio, por eso no tenía que haber salido. Hay cosas que son necesarias de proteger. Pero cada niño, cada niña tiene que aprender de la experiencia que obviamente tenga que vivir. Y a veces necesitan vivir esa experiencia para poder darse cuenta del riesgo y del peligro que se encuentran cada día en la vida. ¿De acuerdo? Porque realmente la vida es peligrosa. Eso es una realidad. Eso es en serio. Y estamos expuestos, así de sencillo. Ahora, parte del trabajo que hacemos, digamos, en este movimiento que estamos creando, este movimiento que nos está abriendo las puertas para poder hablar, digamos, fácilmente, de poder vencer ese miedo al morir y poder abrir, liberar ese gozo por la vida, por el vivir,
es enfrentar esos miedos. Pero ¿cómo se enfrentan los miedos? ¿Cómo se enfrenta el miedo a la muerte? ¿Cómo se enfrenta X, Y cosa? Pues hay cosas muy sencillas. Lo primero es la aceptación. Cuando tú aceptas el miedo, empiezas a darte cuenta que existe. Porque es que la mayoría de las personas sienten miedo, experimentan un miedo y lo cierran, lo niegan, lo esconden, lo tapan. No, lo primero es la aceptación. Y hay una cosa en la aceptación que es muy importante. Digamos, tú tienes un miedo, X, Y, J. Si tú entras en él, en vez de quedarte paralizado, empiezas a sentirlo, a aceptarlo y a hacer que tu cuerpo se relaje ante esa situación. Hay una comparación entre los valientes y los cobardes. Los dos experimentan miedo. Los valientes experimentan miedo. Los cobardes experimentan miedo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Que el valiente avanza a pesar de tener miedo. Avanza. Eso es algo maravilloso. En cambio, el cobarde se queda quieto. No hace absolutamente nada. Y ahí es donde la invitación de hoy es, ¿qué haces con eso? Si te quedas el resto de tu vida paralizado y no haces cosas, hace muchos, muchos años hicieron una película, creo que es una película francesa, muy linda. Creo que se llama Amélie, tal vez, Annali, algo así. No recuerdo muy bien el nombre. Amélie o Amélie, algo así, francesa. Y ella tenía un papá que quería viajar por todas partes, pero le daba miedo viajar. Y entonces ella empezó a tomarle fotos, era como una figurita, era como un gnomo que tenían en el jardín, empezó a tomarle fotos ficticias al gnomo porque el gnomo viajaba. Entonces él salía con fotos y el gnomo y él le decía, pero ¿cómo usted va a viajar si usted es un gnomo? Es una figura de jardín. Entonces a raíz de eso el señor empezó a viajar, porque hay cosas que de verdad uno se pierde la vida por miedos. Y en verdad la vida acontece solamente cuando tú empiezas a enfrentar los miedos. Entonces la primera situación frente a los miedos es acéptalo y cuando ya estás en ese miedo, relájate. 8 dice que el secreto para poder empezar a superar los miedos es la relajación. Relaja el cuerpo en medio del miedo, ¿ok? Relaja el cuerpo en medio del miedo. Si tú dices, voy a hacer algo que me da miedo, relájate. Primero relájate y acéptalo. Y la otra situación que es muy importante que nosotros podamos, digamos, experimentar es, a eso que le temes, hazlo. Pero por supuesto en este momento hay que ser coherentes. Lo mismo que les decía ahora de subirnos a un 7º piso, un 10º, un 11, lo que sea. Decir, por ejemplo, son miedos que son realmente aceptables, que usted lo puede enfrentar, que usted lo puede superar. Hay gente que de pronto le da miedo, digamos, ir a un lugar. Vaya, hágalo. Hay personas que le temen, digamos, hablar en público. Vaya, hágalo, ¿ok? Hay gente que son miedos más sencillos, hay gente que le teme a cosas demasiado sencillas, que de pronto ven una araña, que de pronto ven animales que no son realmente peligrosos, pero que les tienen pavor, un pequeño ratoncito, una cucaracha. Vaya, búsquela y enfréntela. Quédese ahí un rato con ese miedo y verás que la cosa es mucho más sencilla. Eso mismo sucede con ese miedo grandísimo que es el miedo a la muerte, que es el miedo al morir. Hay gente que dice, no, yo no voy a visitar a ese señor, a esa señora, a mi tío, a mi abuelo porque se está muriendo. Vaya, visítelo. Es el momento que usted empiece a ver la muerte de manera diferente. Y recuerden, cuando usted empieza a poder enfrentar ese miedo, te va a dar la oportunidad de empezar a entrar por la puerta que nos llevará al ser. A ustedes mil y mil gracias. Yo disfruto, no sé si se nota, que disfruto poder compartir esto que para mí en su momento fue maravilloso y lo puedo compartir con todos ustedes, estas experiencias maravillosas de 8 en estos podcasts. Y por supuesto toda esta maravilla no sería posible sin el apoyo, el acompañamiento, el trabajo de mi gran amigo y productor Dieguito Rodríguez. A él mil y mil gracias por estos podcasts, Retornando la Fuente con Nivarta. Namaste.